Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Diálogos. El día de hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia en la sociedad de hoy, es el estrés. Y el estrés siempre lo hemos concebido como ya algo muy normal en el desarrollo propio de nuestras actividades, de nuestro trabajo, de la vida cotidiana, incluso en familia. Pero quiero que entremos un poco a revisar las consecuencias que tiene ese estrés en nuestro cerebro como tal, a entender un poco más el funcionamiento precisamente de esto que hablamos del cerebro y cuáles son las causas o las razones que pueden llevar a que unas condiciones de estrés nos puedan llevar incluso a depresión. Hoy tenemos al profesor Carlos Ardila. Yo lo definiría como un neurocientífico, y él ya, digamos, nos va a contar un poco más a través de su experiencia, cómo es que nosotros podemos entender un poco más lo que es digamos, la parte del funcionamiento neuronal en el cerebro. Profesor Carlos, buenas tardes. Julián, muy buenas tardes, un cordial saludo y bueno, agradecerte aquí por la invitación que me abres en este tu espacio para compartir un poco mi conocimiento, mi experiencia contigo y con todas las personas que van a ver este podcast. Profe, ¿qué es el estrés? Bueno, realmente hay muchas definiciones. Si uno empieza y entras en internet, consultas diferentes autores, pues cada uno, digamos, le da una definición, un abordaje. Eh, Hasta hay subclasificaciones, unos hablan de estrés materno, otros hablan de estrés académico, otros hablan de estrés laboral y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, básicamente podríamos definir el estrés como una respuesta fisiológica, una respuesta psicológica y del comportamiento de un sujeto con una sola finalidad, ¿sí? Y es adaptarse, reajustarse a presiones que pueden ser tanto internas como externas, como un, digamos, un esfuerzo que trata de hacer nuestro organismo, ¿verdad? Para tratar de adaptarse a un entorno que le está exigiendo más de la cuenta. Ok, Entonces, ahí podríamos clasificar el estrés en dos tipos de estrés, ¿no? Uno que es el estrés, podríamos decir, saludable, es ese estrés adaptativo, esa sería la palabra correcta, es ese estrés que me permite a mí, con esa cuota adicional, ¿verdad? De hormonas que mi cuerpo va a generar, poder responder, poderme adaptar mejor a unas condiciones de máxima exigencia. Sin embargo, cuando este estrés se prolonga en el tiempo, ya genera un sinnúmero de situaciones, ¿sí? De agotamiento, de signos, síntomas, inclusive puede llegar a generar enfermedades, ¿no? Entonces ya ahí hablaríamos de un distrés, ¿ves? Que ya ese, podríamos decir, es el estrés tóxico, ese distrés, es ese estrés que realmente debemos combatir, ¿ven? Porque hay uno que nos favorece, nos permite adaptar, pero debe ser de corta duración. Pero cuando ese euestrés se prolonga en el tiempo, ujú. ya ahí prácticamente deja de ser adaptativo y se convierte en algo desadaptativo. Y la línea entre uno y otro es muy delgada, ¿ves? Entonces ahí podríamos hablar de una clasificación del estrés. Bueno, profe, digamos que todas las personas en su quehacer diario, eh, en atender a sus hijos, en estar con su pareja, en hacer ejercicio, tener vida social, trabajar, estudiar, pues digamos que se van cargando de cosas que muchas veces las personas no entienden de qué, pero se empiezan a sentir cansados, se empiezan a sentir irritables, empiezan a sentir como que ya cualquier cosa les produce como una sensación de explosión, de rabia o de necesidad de como de violencia, ¿no? Esto, digamos que en algunos espacios que hemos compartido, veíamos que está muy relacionado con el cortisol y la influencia que tiene este en los neurotransmisores. Podemos explicarle un poco más a los que están viendo el video cómo es que actúa o funciona, digamos, estos sistemas de estrés en el cerebro de nosotros. Sí, claro que sí.
Bueno, para entender toda esta dinámica del estrés y cuándo se convierte en algo desadaptativo, tú decías algo al comienzo que realmente, digamos que estamos en la misma sintonía, ¿no? El distrés se ha normalizado tanto que prácticamente creemos que así es que hay que vivir. Ok. ¿Cierto? Que tenemos que estar trabajando todo el tiempo en esas condiciones, que tenemos que estudiar en esas condiciones, y se ha normalizado tanto que creemos que así o tenemos que vivir bajo esas condiciones. Y yo pienso que no es lo más sano, no es lo más, no es lo que te va a favorecer la productividad. ¿Listo? Entonces, algo que tenemos que ubicar es que nosotros tenemos un eje en nuestra, digamos, fisiología, un eje que se llama el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que es nuestro sistema de alerta. Ten en cuenta que así como un carro tiene un sistema de alerta que se activa cuando forzan el carro, etcétera, que quieren entrar, él se activa. Bueno, nuestro cuerpo también tiene un sistema de alerta, que es este eje que te acabo de mencionar. Okay. Y él se va a activar. Normalmente se activa ante situaciones reales de peligro. Nosotros traemos, podríamos decir, incrustado, improntado en nuestros genes unos miedos innatos. ¿Sí? Nosotros tenemos el miedo, por ejemplo, a lo desconocido, cuando estamos ante situaciones nuevas, situaciones de cambio, eso activa este eje, ¿verdad? Esta alerta. También, por ejemplo, ante las alturas, ¿sí? Cuando tú miras un precipicio, sientes el vértigo es el miedo a las alturas. Cuando escuchamos ruidos fuertes, también, ¿sí? Al parecer los rayos, en aquel entonces, ¿verdad? En esas épocas primitivas, eran los que generaban ruidos muy fuertes, entonces era una forma de protegernos, ¿no? Eso también quedó impregnado. Y a los fracasos, ¿verdad? Pero a los fracasos, por ejemplo, ambientales, de que vaya caminando y me fracture, ¿sí? Okay. Entonces, el miedo al fracaso se impregnó mucho, y el miedo al fracaso social. ¿Ves? ¿Por qué? Porque realmente en aquel entonces los grupos eran como tan cerrados, tan mínimos, no había tanta gente como ahora. Entonces, el individuo dependía tanto de su manada que si realmente no lograba o recibía ese rechazo de parte de su comunidad, pues prácticamente se exponía a la muerte, porque quedar solo en unas condiciones de esas, pues sí, realmente era algo que... Entonces por eso cuando tú sientes que vas a ser rechazado por los otros, inmediatamente se activa el miedo al fracaso. ¿Listo? Okay. Entonces digamos que estos miedos nacen con nosotros, no tenemos que vivir ninguna experiencia previa para que nuestro cuerpo responda ante... Ya los otros miedos han sido producto de un proceso de aprendizaje, ¿no? El miedo a la cucaracha, el miedo al profesor, bueno, toda la cantidad de miedos que hoy en día hemos aprendido, son producto ya de procesos de aprendizaje de experiencias previas. Y así como tenemos esos miedos innatos o aprendidos, también tenemos ciertas reacciones que se activan de forma automática para prácticamente protegernos, ¿no? ¿Cuáles son estas reacciones automáticas? Correr, huir, enfrentarnos, es decir, pelear, Okay. agruparnos y quedarnos quietos, paralizados. Esas son Okay. 4 reacciones innatas, que realmente uno no piensa en ellas, simplemente se activan ante situaciones de peligro que pueden ser reales o imaginarias. Cualquiera de las dos van a generar en nosotros este tipo de reacciones, que cuando se exacerban también o perdura el sistema de alerta activado, pues también va a haber una hiperrespuesta de estas reacciones que te mencioné. Entonces, por ejemplo, una persona que está corriendo en nuestro entorno, es esa persona que te va a decir no tengo tiempo. O sea, tiene un embale en su carrera porque todo el tiempo está corriendo y se mete en cualquier cantidad de cosas. Tiene más puestos que un bus, está metido aquí, está metido allá, es el director de un departamento,
pertenece a la junta directiva de otro departamento, y así, o sea, está metido en 20.000 cosas. ¿Qué está haciendo? Corriendo, no puede parar. Ya explicaré un poquito sobre eso. Está el que se enfrenta, entonces está peleando todo el tiempo. Entonces ya se vuelve una persona agresiva, una persona violenta, verbal o física, ¿sí? Algo que he entendido es que detrás de una persona agresiva, de una persona violenta realmente, hay una persona que tiene miedo y que percibe las cosas como peligro. Hay un sesgo de percepción, entonces está atacando todo el tiempo. Se siente amenazado. Se siente amenazado. Sí. Están los que se agrupan, entonces son los que arman su convito, como dice uno, ¿verdad? Y ese convito es para todo, pero es un convito muy cerrado, no entra más nadie. ¿Sí? Y está el que se queda paralizado, el que no produce, no responde porque está paralizado producto del miedo. A veces jugamos a esas personas que están paralizadas, ¿verdad? Porque tienden a ser improductivas, no responden ante las cosas, las responsabilidades que tenemos. Entonces, pero una persona que está paralizada es por miedo. Entonces, mira que hay diferentes reacciones. Y algo muy curioso de esta respuesta adaptativa es que, a pesar de que la evolución del ser humano se ha venido dando, al parecer esto no ha cambiado mucho. O sea, estamos respondiendo de forma primitiva en un contexto moderno. Ok. Sí. Pero ahora no le estamos huyendo, enfrentándonos, agrupándonos o paralizándonos ante, no sé, una fiera, un tigre, ¿verdad? Una bestia, sino que estamos respondiendo ante el tráfico, el profesor, el jefe, la pareja, los hijos, ¿ves? O sea, estamos teniendo esas reacciones primitivas, pero en otro contexto. Ahora, ¿cuál es el problema que conlleva esto? Porque listo, se activó, tuve un recurso adicional, un octanaje más, una inyección de gasolina o de energía extra, y me adapté, y ya bajó todo. Se resolvió la situación y ya bajó. Pero muchas veces cuando esta situación se activa, empieza a producirse cortisol en nosotros, ¿verdad? Unas glándulas que tenemos a nivel del riñón empiezan a producir cortisol, y cuando ese cortisol se produce en exceso y por prolongados tiempo, ya empieza a llegar al cerebro y ya empieza a generar desajuste. Antes de continuar con lo que hace el cortisol en el cerebro, podemos explicarles a los que nos están viendo qué es el cortisol, de dónde se produce, para qué sirve, qué causa. Claro. El cortisol, así como otras hormonas como la adrenalina, ¿cierto? La noradrenalina, todas estas son hormonas que produce nuestro cuerpo, que nosotros tenemos a nivel de los riñones. Encima de los riñones tenemos unas glándulas que se conocen como las glándulas suprarrenales. Okay. Ellas son las encargadas de liberar, de producir y liberar estas hormonas del estrés. Y lo que van a hacer estas hormonas cuando se riegan por sangre es activar nuestro cuerpo. Normalmente el cuerpo las produce para procesos de activación. Por ejemplo, en la mañana te levantas porque hay una inyección de cortisol, entonces eso hace una reactivación del cuerpo y tú te puedes levantar. ¿Ves? Eso hace que el corazón lata más rápido, la frecuencia sanguínea aumente, la frecuencia respiratoria también, se comience a utilizar las reservas que hay digamos, de glucosa, de grasa en nuestro cuerpo. O sea, hace toda una cantidad de procesos de activación, en su mayoría. ¿Para qué? Para que nos activemos, para que nos prendamos, podríamos decir así, como el encendido. Okay. El punto está es cuando se produce en exceso. ¿Listo? Ahí es cuando empieza el problema. Entonces, cuando el cortisol llega al cerebro, va a activar una red en nuestro cerebro, o sea, otra red, pero ya esa es a nivel de nuestro cerebro, que se conoce como la red por defecto. Y esta red va a empezar a generar pensamientos, ¿ves? Que ya hablaré un poquito sobre ellos. Voy a dejarlo ahí para que se sepa, ¿no? Listo. Cuando se activa
La alerta también activa y está por mucho tiempo, ya empieza a activar nuestros pensamientos. ¿Listo? Bien. Pero además, cuando se produce en exceso, nosotros a nivel del cerebro tenemos unas áreas que funcionan como un freno, que se conocen como las áreas inhibitorias, Ujú. ¿sí? Que ayudan a inhibir pensamientos, a inhibir comportamientos, impulsos, ¿verdad? Emociones, en fin. Son nuestros frenos. ¿Qué pasa? Que cuando el cortisol llega ya, empieza a desconectar Sí. estas áreas de nuestro cerebro. Entonces, uno de los primeros procesos que se va a ver afectado es la inhibición a nivel cognitivo. Por eso, si usted le aplica una prueba de inhibición a una persona que tenga ansiedad, estrés o depresión, va a ver que su mecanismo inhibitorio, su freno, no está funcionando de forma eficiente, como si el freno quedara largo. Ok. Imagínate tú manejando un carro con el freno largo, no es nada eh, placentero, ¿no? No es nada agradable. Bueno, lo mismo pasa. Entonces, si estos mecanismos inhibitorios se empiezan a desconectar, el freno empieza a fallar. Pero curiosamente, este Ujú. freno se encarga de las otras funciones cognitivas. O sea, las otras funciones cognitivas básicas y superiores dependen del control inhibitorio, o sea, dependen de ese freno. Entonces, si ese freno no funciona, también va a haber afección de la atención, también va a haber afección de la memoria, también va a haber afección en la toma de decisiones. ¿Sí? Que para Entonces, los que nos están viendo ahí pequeñitos, las funciones cognitivas son como esas, digamos, esas funciones, esas actividades que tenemos nosotros para relacionarnos adecuadamente con el entorno que tenemos, ¿no? perfecto. Es Con el ahí como... entorno y también, digamos, con un entorno ambiental y con un entorno social. Ujú, ¿Ves? exacto. Es lo que llamamos las funciones ejecutivas y Y la opera. cognición social, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, imagínate, si no tienes el freno y estas funciones no empiezan a funcionar bien, pues la cosa empieza a traer problemas, ¿no? Porque si tu atención no está funcionando, pues obviamente vas a tener más descuidos, accidentes, olvidos. Obviamente eso afecta a tu rendimiento. Si Ujú. se afecta a la memoria, lo mismo, porque no te acuerdas dónde dejaste las cosas, ¿ves? No evocas con la misma rapidez, no recuerdas cosas, nombres, citas, compromisos, bueno, en fin, una cantidad de cosas para lo que es importante la memoria. Y fuera de eso, pues obviamente, si no tienes atención y memoria, pues cómo van a ser tus decisiones, no van a ser lo más acertadas posible. Entonces empieza una cadena de errores, podríamos decir, que van aumentando. ¿Sí? Ok. Bien. Además, yo les he hablado ahorita de una red por defecto que se activa, que realmente es la que cronifica el cuadro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que mantiene, digamos, activo el circuito. Porque cuando usted tiene una situación de peligro, se riega el cortisol, listo, usted reaccionó y ya. Pero cuando se produce en exceso, llega al cerebro, activa los pensamientos, activa esa red por defecto que es la encargada de generar pensamientos. Ok. Pero curiosamente esos pensamientos que se producen cuando el cortisol ha llegado allá no son pensamientos agradables, son pensamientos intrusivos, son pensamientos eh, rumiantes que llamamos, que se usa el término en la psicología, ¿no? Que son esos pensamientos que se repiten una y otra vez, ¿no? Bueno, y esos pensamientos que se van a activar producto de esa hiperactivación de la red por defecto va a generar varios tipos de pensamientos, que son los que me indican a mí que el cortisol en un individuo está produciéndose en exceso. ¿Cuáles son esos pensamientos? Pensamientos pesimistas, que son todos esos pensamientos de fracaso, ¿ves? De que voy a perder, no sé, la materia, el examen, voy a perder, no sirvo para esto, ¿ves? En fin, o sea, todos esos pensamientos pesimistas que se nos atraviesan por la cabeza. Pero todos tienen una particularidad y es que son pensamientos de pérdida, de fracaso. Ok. ¿Listo? Otro tipo de pensamientos que se disparan son los catastróficos.
Entonces son esos pensamientos de muerte, de enfermedad, me voy a enfermar, me voy a morir, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi mascota, mejor dicho. Veo accidentes por todos lados. Ujú. Eh, es muy parecido, hace unos años dieron una película, creo que se llamaba Destino Final. Sí, Imagínate una persona en su cabeza todo el tiempo. proyectando todo el tiempo ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo va a estar su circuito activo? O Y sea, que, puede que sí, y que además, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? claro, Porque el pensar eso le genera más estrés y al eso, estresarse genera más cortisol y el cortisol vuelve y afecta a los neurotransmisores y los mecanismos inhibitorios y vuelve a generar los mismos pensamientos. eso, exactamente. Entonces eso se vuelve un bucle, ¿cierto? Activando, ahí es cuando la cosa se complica y cuando tú hablas con la persona está en ese estado, pero prácticamente está atrapado en eso. Ujú. ¿Ves? Una vez escucha a la gente, sí, es fácil decir eso cuando estás del otro lado de la orilla, ¿no? Decir, no, pero ponga de tu parte, deje de pensar en eso, es que no es tan fácil, eso está automático, eso No está está... disparado, ya yo perdí el control Sí. inhibitorio de eso, ¿ves? Bien, entonces empieza una proyección en tu cabeza de pensamientos futuristas y hasta del pasado, ¿ves? Pero para nada son, digamos, catastróficos, y se vuelve muy selectivo, ¿no? Porque solamente estás recordando eso o solamente estás proyectando escenarios futuros de ese tipo. Entonces, es muy selectivo porque puedes Muy, tener otros escenarios, muy pero dadas las focalizado. circunstancias, exacto, son muy puntualizados. Otro tipo de pensamientos que se disparan son los pensamientos de preocupación, que es cuando la mente empieza a anticiparse a las cosas que todavía no han ocurrido. Ok. ¿Ves? Eso hasta cierto punto favorece, pero el problema es cuando tú ya te apagas, te acuestas a dormir y la cabeza sigue anticipándose a lo que voy a hacer mañana, que no es todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que eso no es favorable y como tú decías, mantiene el circuito activo. Y hay un pensamiento muy particular de preocupación que se activa, que se llama los tengo que, ¿sí? Es cuando la persona empieza, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y a veces tú le ves una lista de, como dice uno, de tengo que. Yo tengo que es. Y, y, y a veces tú le pides un favor, oye, necesito que me hagas un favor, y lo anotan, ¿no? Porque como la memoria no les está funcionando, tiene su falla, entonces por miedo a olvidarlo, lo anotan. Soy ¿Sí? ese. Eso, entonces, Soy oye, ese. y coge y anotan la lista, ¿no? Tú le pediste el favor, entonces voy a poner puesto 23, hacerle el favor imagínate, tiene que terminar los otros que están delante para hacerte el favor. ¿A qué Ujú. horas te va a hacer el favor? ¿Ves? Y fuera de eso, como tiene una cantidad de tengo que va anotando, y fuera de eso, recuerda que la toma de decisiones está fallando, entonces pasa algo y es que pone todo prácticamente al mismo nivel. Entonces le cuesta priorizar muchas veces porque es que para él todo es importante. Ok. Entonces le cuesta tomar una decisión, ¿ves? Porque sus mecanismos de cognitivos para tomar decisiones, para poner en la balanza esto es prioritario, esto no le están funcionando, entonces le cuesta decidir por dónde arrancar porque es que todo es importante. Ujú. ¿Ves? Entonces mira que ahí eso afecta al rendimiento de una persona y su toma de decisiones. Y Y no, hay otro tipo, sí, y no se terminan decidiendo por nada. ya exacto, y lo tiene anotado y no hace nada, o hace muy poco, y termina agotado por el exceso de pensar en esas cosas. Ok. Hay otro tipo de pensamientos que se llaman los de deber ser. Son los cuatro pensamientos: pesimista, catastrófico, de preocupación y el deber ser. Eh, Cuando esos pensamientos se disparan, la persona entra en un modo de arreglarlo todo impresionante. ¿Sí? Entonces empieza a corregir, mejor dicho, de todo. ¿Sí? Sí. Y es fácil identificarlas porque es que tú las vas a ver corrigiendo todo el tiempo. Pero lo curioso es que corrigen al otro, pero no se corrigen a sí mismos, ¿no? Entonces empiezan a decirle al otro, siéntese bien, párese, no haga esto.
tienen la solución para todo el mundo, pero para ellos no. Están Y como realmente, somatizándolo. exacto, y realmente eh, lo que hacen es muchas veces que la gente se aísle porque es que se vuelven tan quisquillosos, tan Ujú. meticulosos en el deber ser, que realmente ya la gente empieza como que mejor le hago distancia, ¿no? Porque lo único que hace es desaprobar, lo único que hace es corregir y, y a un nivel frecuente, intenso, entonces ya no es tan agradable, entonces la gente lo empieza a quitar. ¿Ves? Entonces, eso suele pasar con ese tipo de pensamientos que me están indicando que realmente hay un distrés en esa persona. Ok. Sí, dime. Tenemos entonces que una situación que me puede representar estrés o peligro me causa la generación de cortisol, ¿no? Que esta situación puede ser, digamos, exceso de trabajo, digamos, exceso de actividad física o exceso de cansancio o miedo o, digamos, una reacción, digamos, muy inesperada, ¿cierto? Que de pronto me cause como estragos en lo que es mi tranquilidad. Y eso me puede generar cortisol. El cortisol entra, digamos, a los mecanismos inhibitorios, ¿no? Que serían cuáles son los que se ven afectados principalmente por ese cortisol. Bien, tenemos varias áreas del cerebro que cumplen esa función como digamos, moduladora, ¿no? Ok. Tenemos una área del cerebro que se llama la amígdala, pero diferente a las amígdalas que tenemos aquí en la garganta. Ujú. Esta amígdala cerebral es como si fuera una sirena, ¿no? La que se activa cuando percibe peligro, real o imaginario, Ok. ¿cierto? Ella se activa. Y ella es la que va prácticamente a activar ese eje de alerta, ¿ves? Cuando ella está apagada, el eje está apagado. Cuando ella se activa, el eje se activa. Pero hay unos moduladores de esa respuesta amigdalina, ¿no? Uno es el hipocampo, Ujú. ¿cierto? Es un área donde guardamos nuestra memoria biográfica, pero que a su vez modula esa activación amigdalina. Por eso en personas, por ejemplo, con estrés prolongado, vamos a ver una disminución en el volumen, ¿cierto? En el grosor del hipocampo, se reduce, y eso me está indicando que ya ese modulador no está funcionando de forma eficiente. Ujú. ¿Ves? Entonces, digamos, un primer modulador. Tenemos otro que es la corteza prefrontal, esta que está aquí en nuestra frente, Ok. también ejerce un papel inhibitorio y modulador de esa respuesta amigdalina, también ayuda a que ella disminuya, pero también en procesos de estrés prolongado también prácticamente hay una reducción de, digamos, de esta área. Y por último, tenemos lo que llamamos la corteza cingulada, el área subgenual, ¿sí? Ujú. Sobre todo la parte anterior del cíngulo. Estas tres áreas son las que ayudan a modular esa respuesta amigdalina. Ok. Pero cuando esto se hace prolongado, como yo te decía, empiezan a desconectar. ¿Ves? Entonces, al desconectarse, se desconectan porque el cortisol lo que hace es eso, impide que se den las conexiones entre las neuronas, ¿ves? También genera procesos de muerte de neuronas, entonces obviamente el volumen de esas áreas se reduce. En, en muchos casos eso se puede revertir, pero cuando ya se vive un estrés muy temprano, en etapas muy tempranas de nuestra vida, que apenas el cerebro se está organizando, el impacto es mucho mayor. Y muchas veces ya revertir ese proceso realmente va a ser imposible, porque ya el cerebro se organizó, pero con una cuota extra que le impidió conectarse de forma correcta. Entonces, esos impactos, esos traumas tempranos que vivimos, eh, pueden ejercer unas repercusiones a largo plazo y prácticamente irreversibles, ¿no? Entonces, esas personas que sufren traumas tempranos, no vamos a decir que todas, Ujú. ¿eh?
pero el riesgo de que una persona que sufra trauma temprano el día de mañana sea, digamos, no sea tan productiva, es decir, en la escala de trabajo no alcance trabajos de buena remuneración, también tiene mayor riesgo a, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿sí? Okay. Que ya voy a hablar un poquito ahorita sobre eso. Digamos que se predispone más a ese tipo de conductas, de comportamiento, también tiene una mayor predisposición a enfermedades metabólicas, cardíacas, digestivas. Bueno, la literatura es amplia en ese sentido, inmunes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el cerebro se está reorganizando y tenemos elevados niveles de estrés, ¿qué hacen esas neuronas que apenas se van a ubicar? ¿Ves? Además de que no se conectan, etcétera, también empiezan digamos, a unirse, a ubicarse en el área de la alerta. Entonces, digamos que el área de la alerta va a estar hiperconectada. Y esa hiperconexión va a hacer que la alerta quede sensible y se dispare con facilidad. Okay. Entonces, ya después de hacer algo ahí es más complejo. Más complejo. Digamos, yo soy una persona común y corriente, voy y trabajo y me empiezo a creer el cuento de la sociedad del siglo XXI, que debemos ser hiperproductivos todo el tiempo, ¿cierto? Y que tengo que buscar ideas de éxito y felicidad y todas las pendejadas que le meten a la gente hoy en día. Digamos esos estándares no tan altos. Digamos que me meto en esa idea y me empiezo a cargar de estrés. ¿Listo? Me cargo de estrés y empiezo a generar cortisol a través de la glándula suprarrenal. Genero el cortisol. Ese cortisol va directo a la amígdala a generarme una condición adaptativa a esas condiciones de estrés en las que estoy, ¿no? Entonces él está avisando como al cuerpo, como, uy hermano, haga algo porque este man está trabajando mucho, mire a ver cómo lo tenemos más tiempo despierto o qué hacemos con él, pero necesitamos que produzca. Entonces la amígdala inicialmente se va a alterar y va a empezar a hacer, digamos, como estragos, ¿cierto? Entonces me va a activar una serie de mecanismos conscientes e inconscientes que me generan, digamos, diferentes respuestas adaptativas, ¿no? Como lo que decías ahorita, como el querer huir, o el paralizarme, o el ponerme en sintonía violenta, por ejemplo, ¿cierto? Correcto. Pero entonces tengo, digamos, esos mecanismos inhibitorios que llegan y me calman al rato, ¿sí? Y le dicen a la amígdala, ya lo regulamos, tranquila, y no pasó nada más, ¿cierto? Si yo sigo, digamos, ofertándole a mi cuerpo condiciones para que se estrese, en la medida no solo de estrés laboral, sino de sobrecarga física, de sobrecarga de psicodélicos, de alcohol, o digamos sobrecarga de emociones con la pareja, X, Y o Z. Y cada rato estoy sobreestimulando a la amígdala con ese cortisol, pues esos mecanismos inhibitorios se van a empezar a, digamos, a agotar, ¿no? De tanto ir y volver a hacer el trabajo de calmar a la amígdala. Y va a llegar un punto que hacen ese trabajo, digamos, no tan efectivamente. Y entonces empezamos ahí sí, digamos, a generar estos mecanismos o a activar estos sistemas donde se generan los pensamientos, ¿sí? Y digamos que podemos tener dos líneas de pensamiento. Yo lo veo así, como una línea de pensamiento hacia futuro y una línea de pensamiento hacia el pasado, ¿sí? Entonces es como cuando la línea de pensamiento es hacia el pasado,
y empiezo, digamos, a recordar por qué no lo hice de esta manera, lo hubiera hecho mejor, esta persona ya no está bien conmigo por culpa mía, o porque tuve que perder esto, X, Y o Z, y empiezo a generar esos pensamientos inconscientemente del pasado. Podríamos estar pensando que a futuro se me va a generar digamos, un panorama patológico depresivo. Sí, claro, porque en la medida en que, como decíamos ahorita, los pensamientos empiezan, ¿cierto?, a aumentar, el cortisol empieza a aumentar, la desconexión se empieza a hacer mayor, entonces es ahí cuando puedo pasar, por ejemplo, ya de un miedo a una ansiedad, que es cuando ya prácticamente el miedo está aquí en mi cabeza, o el peligro, no el miedo, el, el peligro está en mi cabeza, y si eso sigue aumentando, por los pensamientos siguen aumentando, genera más desconexión y eso te lleva ya a un distrés, y si eso sigue ya puede generar más desconexión de las áreas inhibitorias y ya te genera un estado depresivo. Y, Y si eso sigue, pues ya puede generar ya enfermedades mentales. Yo eh, a ese segundo ejemplo, cuando digamos esos pensamientos que se me empiezan a generar son a futuro, como que, uff, si yo hago esto, ¿qué tal que pase esto? ¿Qué tal que pase? Empiezo a pensar como, ¿qué pasaría si para todo lo que yo voy a hacer inconscientemente? Pues se me va a generar ese cuadro de ansiedad, ¿no? Y pues lo que dices progresivamente, pues me puede generar otras patologías. Pero ¿qué pasa cuando la persona está en ese punto aún sin generarse una patología y digamos la persona dice es que yo sufro de ansiedad? O sea, yo siento que digamos incluso hay personas que no sienten nada, pero todo el tiempo están como uff, que no saben qué hacer como con su cuerpo, como con sus pensamientos, como que los exceden en todo sentido. En ese momento, ¿hay algo que se puede hacer para detener ese círculo vicioso del que estamos hablando? sí, sí, se pueden hacer trabajos, ¿cierto?, que pueden revertir el proceso. Pero para cerrarte la idea anterior, porque veníamos conducta Ujú. inicial, conducta intermedia, eh, así como el cortisol afecta todos estos procesos cognitivos de los cuales hemos hablado, nuestro comportamiento, ¿verdad? También empieza a desajustar los otros sistemas del cuerpo, y eso empieza a generarnos enfermedades. Primero síntomas, y sigue aumentando, pues genera, eh, digamos, primero signos, aparecen Ujú. signos, ¿verdad?, de desajuste en el cuerpo, luego aparecen síntomas y por último ya aparecen enfermedades, ¿no? Y, pero fíjate que la gente muchas veces se hace los exámenes, y de pronto pues no hay ningún indicio de que sea una bacteria, sea un parásito, sea un virus, etcétera. Pero la patología está, el signo, el síntoma o la enfermedad está. Entonces ahí es donde hablamos de las enfermedades somáticas, Ok. que son enfermedades producto de esta hiperactivación de la cual hemos estado hablando, ¿no? Porque es que mantienes todo el cuerpo encendido, imagínate, todo el cuerpo reaccionando todo el tiempo. Entonces llega un momento en donde ya los sistemas empiezan a descontrolarse, a desajustarse, a agotarse, y eso genera, digamos, enfermedades. Y muchas de las enfermedades que los profesionales médicos tienen que atender son más relacionados con estos estados. Ok. ¿Ves? Entonces, ese es un punto. Esto afecta también nuestro cuerpo, nuestra energía. Y también eh, las personas cuando están en esta situación por mucho tiempo, esto se torna desagradable. ¿Ves? Entonces, caen en conductas impulsivas Ok. porque el freno no le está funcionando, entonces no pueden frenar tampoco. Así como no pueden frenar los pensamientos y las emociones que están sintiendo, pues tampoco pueden frenar eh, eh, las conductas, ¿no? Entonces, caen en conductas repetitivas, reiterativas, que es lo que llamamos los vicios. ¿Qué es un vicio? Yo lo defino así. El vicio es un comportamiento repetitivo, es decir, algo que no puedo parar de hacer. Ok. Y es una forma desesperada de salir de esta sensación. Porque mientras estoy consumiendo el vicio, cualquiera, Ujú. ¿ves?, el circuito se me baja, se me disminuye su intensidad, de la sensación baja. Pero apenas pasa el efecto del vicio,
inmediatamente vuelve y muchas veces vuelve más fuerte. Entonces vivimos en eso, en un proceso de que me apago con el vicio, pasa el vicio, pero vuelvo y cojo el vicio, y entonces vivo en esas conductas de vicio todo el tiempo. El vicio es no solamente el alcohol, ¿cierto? El vicio no es solamente el consumo de drogas, sea legal o ilegal, porque ahora se ha tendido mucho al consumo de ansiolíticos, de, todas estas, de todas estas drogas psiquiátricas, pero sin prescripción médica. Ujú. Eh, Comer, La trabajar, televisión, el celular, las redes el trabajo, sociales, etcétera. exacto. O sea, hay una Ujú. cantidad de vicios que también se han normalizado, entonces como que uno lo ve normal, Ajá. ¿ves? Cuando realmente, pues, realmente no lo es así, ¿ves? Entonces, bueno, pero es eso, es una conducta desesperada de quitarme esta sensación que tengo que no es para nada agradable. Ok. Entonces, tú me mencionabas ahorita, bueno, ¿y qué hay que hacer Ajá. para uno lograr apagar este circuito de una forma que no me haga daño? ¿Ves? Bueno, hay varios mecanismos. Pues uno es buscar ayuda, definitivamente se requiere de ayuda profesional, porque esto cogió impulso, o sea, esto ya cogió fuerza. Entonces, para frenarlo, necesitas también, solo no puedes, necesitas que varios te ayuden a frenar. ¿Sí? Entonces necesitas ayuda profesional y ves que no eres capaz, pues necesitas un profesional que te ayude, ¿verdad? Que trabaje en el área de la salud mental y que te pueda ayudar. Aunque una vez ve profesionales de la salud mental en las mismas condiciones, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo me va a ayudar a mí? ¿Ves? Claro, Es como que además no están exceptos de su humanidad, ¿no? exactamente, exactamente. Y que no trabajan este tema a profundidad. Ujú. ¿Ves? Yo te puedo decir, para mí esto también era ajeno hace muchos años, y el título muchas veces no te enseña esto. Si lo ves a veces en la universidad como que pasa ahí, pero realmente esto han sido años de trabajo de investigación, de consulta, para poder hacer una estructura de esto que sea comprensible y, como digo yo, que sepa uno cómo le entra el agua al coco, porque si uno sabe cómo le entra el agua al coco, pues sabe cómo funciona esto. Entonces, uno es pedir ayuda, definitivamente es necesario. Eh, Hablarlo mitiga, baja los pensamientos. Cuando tú hablas, ¿cierto? Eso ayuda a que los pensamientos disminuyan. Pero obviamente tiene que ser con alguien profesional, neutral, Ujú. porque si yo empiezo a hablar de esto a mi pareja, imagínate, le voy a botar todos esos pensamientos que tengo, que son, hasta este momento solo son pensamientos pesimistas, catastróficos, de preocupación, toda esa cuestión. Imagínate, ¿yo qué voy a hacer? La voy a estresar a ella. Lo vas a estresar a ella, claro. Claro, porque un estresado por sus pensamientos, por sus reacciones, todo termina estresando a otra persona. Y eso lo vemos en todas las organizaciones. Jefes estresando a empleados, profesores estresando a estudiantes, mejor dicho. Esto es un cúmulo aquí de que eso es como un virus que se esparce con mucha facilidad. Sí. Entonces, la psicoterapia ayuda muchísimo, porque vas a ir donde un profesional por lo menos que te escuche y hace que esos pensamientos empiecen a bajar. Eso es una ayuda. Otra es trabajar el cuerpo, ¿sí? Y realmente el primer paso es trabajar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene el circuito disparado, entonces hay que hacer cierto tipo de terapias que ayudan a que los niveles de cortisol empiecen a disminuir. O sea, te ayuda a apagar el circuito. Porque Ok. eso no es que tú vas a decir, apágate el circuito, no, eso no se va a apagar así. A veces hay que echar mano de ciertos trabajos, ¿cierto?, a nivel del cuerpo para ayudar a desconectar este circuito y que baje el cortisol. Porque si baja el cortisol, también bajan los pensamientos. Veo usted qué particular. Sí, ¿Listo? claro. Y hay, digamos, formas de bajar el cortisol en el cuerpo que puedan hacer sin prescripción médica o definitivamente tienen que acudir siempre a un profesional. Bueno, lo ideal es tener un apoyo, ¿cierto? Es algo que te puede ayudar muchísimo. Pero puedes recurrir a otros recursos, como por ejemplo caminar, ¿cierto? Salir a caminar. Se ha comprobado que ayuda, activa otras áreas del cerebro que apagan estos circuitos
¿ves? Eh, y bajan los pensamientos rumiantes, esos pensamientos que hablábamos, porque estás quemando ese exceso de cortisol. Ujú. Entonces, hacer actividad física, sobre todo aeróbica, caminar, practicar algún deporte, ese tipo de cosas ayuda. ¿Ves? Ok. Entonces, eso ayuda a bajar los pensamientos. Pero apaga el síntoma, no resuelve el problema, porque el problema está en el pensamiento que yo tengo. ¿Ves? Porque normalmente esos pensamientos, digamos, la raíz de esos pensamientos son ideas irracionales que nosotros tenemos, que hemos aprendido, producto de las experiencias que hemos adquirido, absorbido Ujú. de la familia, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú lo decías ahorita, tú soltaste una idea irracional, que nos dicen que tenemos que ser hiperproductivos todo el tiempo. Eso es una idea irracional que nos ha vendido la sociedad. ¿Ves? Y esa idea racional te mantiene como activo todo el tiempo, en alerta, te dispara el cortisol, ¿verdad? Porque sientes que tienes que estar todo el tiempo produciendo. Imagínate cuando llegue un sábado en la noche que no tienes nada que hacer, pues te estresas porque crees que estás perdiendo el tiempo. Ujú. O si te pasas unas horas durmiendo, ¿cierto? Miércoles te levantas con culpa porque piensas que hiciste algo malo porque estabas descansando. ¿Ves? Entonces, eso, las ideas irracionales son como la raíz que alimentan, exacerban muchas veces todo esto. Entonces, hay que entrar, ¿cierto? Digamos que la actividad física ayuda a disminuir los pensamientos y así poder entrar a esas ideas irracionales preconcebidas para hacerles lo que se conoce como la reestructuración cognitiva. Ok. Cómo reestructurar esa idea que yo tengo, ¿cierto? Por otra idea racional, lógica, y al hacer yo esa reconstrucción cognitiva, pues ya, como que, bueno, ya no tengo que estar corriendo por eso, Ujú. ni peleando por eso, ¿ves? Ya, eso es una idea racional que yo tenía. Entonces, eso también ayuda. Por eso te digo que la ayuda profesional debe estar inmersa allí Sí, claro. para que te ayude a todo este proceso. Descansar, dormir, Importantísimo. ayuda muchísimo, ¿cierto? Cuando es un ansiolítico natural. La actividad física y el descanso y la alimentación son los ansiolíticos naturales. Curiosamente, cuando las personas tienen este circuito activo todo el tiempo, hay un consumo también de exceso de carbohidratos, de grasas por parte del cuerpo, que son los que proveen energía. Entonces, como eso se está quemando tan rápido, se disparan en nosotros antojos por comer precisamente comida procesada, porque es rica en azúcar, porque es rica en carbohidratos, porque es rica en grasa. Entonces se me va a despertar mucho el antojo de comer ese tipo de comida. ¿Ves? Pero esa comida tiene sus efectos secundarios, ¿ves? Porque te genera desbalances metabólicos, bueno, te altera la flora bacteriana y bueno, te desajusta todo. ¿Ves? Entonces, la dieta también entra a jugar un papel importante, sobre todo el consumo de frutas y verduras en la dieta ayudan a modular este tipo de respuestas también. Ok. Entonces, mira que tenemos tres situaciones, podríamos decir tres experiencias, tres terapias, una nutricional, otra de descanso y otra de actividad. Y eso me va a ayudar a disminuir todo esto. Entonces, digamos que socialmente, ¿cómo nos enseñan a disminuir esto? Con el consumo de vicio y de comida procesada. Por eso son dos de las grandes empresas mundiales que más dinero mueven, ¿no? Además de la salud, porque pues la gente está tratando de apagar ese circuito, pero de forma muy inconsciente. Entonces, si recurrimos a estos otros recursos, créeme que esto va a ayudar y también la adherencia y la efectividad de algo, de algún tratamiento o una psicoterapia, Ujú. pues va a ser mucho, digamos, va a ser mejor, va a haber mejor Claro. adherencia al tratamiento, ¿no? Profe, no, supremamente valioso todo esto que nos acabas de compartir. Creo que es una aproximación
bastante, bastante grande a lo que sería digamos, la neurocognición y el entendimiento pues de nuestro cerebro respecto al estrés, ¿no? Que digamos era el objetivo y creo que fue bastante valioso. Para cerrar de pronto este capítulo, eh, ¿cómo pueden las personas, eh, digamos, evitar? Ya hablamos de cómo bajar los niveles de cortisol respecto a cuando se genera por respuestas adaptativas, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, tratar de vivir, si es posible, de una forma en que no generemos esos picos de cortisol tan altos? ¿O eso es, digamos, parte de la biología de cada humano? Y yo creo que el problema no es el cortisol en sí, ¿sí? Ujú. El problema son los pensamientos que se alborotan en mi cabeza, Ok, ¿ves? Porque cuando yo tengo exceso de cortisol, si yo lo utilizo, ¿ves? Porque él se va a activar a lo largo de nuestra vida, sí, ¿cierto? Lo vamos a necesitar. Yo te puedo decir que cuando muchas veces me invitan a dar una conferencia, a mí el cortisol se me sube, pero gracias a ese cortisol es que yo puedo destellar toda esa energía en un escenario, ¿cierto? Y mi cabeza funciona mejor y soy más creativo, se me ocurren ideas, genero emoción, o sea, uso eso a mi favor. ¿Ves? ujú, Puedo usar ese cortisol de manera creativa. El problema es cuando él me solla la cabeza, ahí sí es el problema. Entonces yo creo que lo importante en todo esto es generar estrategias de conexión cerebral que me permitan reforzar los circuitos inhibitorios. Porque si el freno está funcionando bien, pues yo de vez en cuando puedo echar una acelerada y freno. ok, Entonces, algo así. Entonces, se me disparan el cortisol y yo tengo mecanismos como modularlo. Tengo recursos como volverlo nuevamente a llevar a su normalidad para que no se me quede en ese estado de pico, que me haga esos picos, sí. que es realmente lo que termina siendo perjudicial. Entonces, el cortisol como tal no es ni malo ni bueno, eso es como tú lo utilices, y el estrés tampoco ni es malo ni bueno, es como tú lo utilices. ¿Ves? Entonces, yo creería que una materia que nos quedaron debiendo fue cómo manejar el estrés y cómo eh, reforzar esas conductas inhibitorias en nosotros. ¿Ves? Yo creo que algo así es lo que nos hace falta. Y lastimosamente, pues no tengo nada en contra de las redes sociales, pero lo que sí te puedo decir es que muchas veces lo que hace una red social es mandarte impulsos para que te desinhibas. ¿Sí ves? Sí, claro, Entonces, esas microdosis de dopamina con los likes. exactamente. Entonces, esa sobreestimulación a esas zonas de recompensa no nos favorecen los procesos inhibitorios. Porque tú normalmente, para una recompensa anteriormente, digamos las generaciones pasadas, tenía muchas veces que inhibirse para tener una gratificación posterior. Pero Ujú. ahora como estamos teniendo algo que nos está gratificando todo el tiempo, realmente las áreas inhibitorias no se están reforzando y eso no nos está favoreciendo en el desempeño, en la vida, etcétera, etcétera. Bueno, profe, muchísimas gracias, profesor Carlos Ardila. De verdad que un gusto tenerlo aquí en Diálogos. Y bueno, espero que todos hayan aprendido y les haya sido útil la información que hoy nos ha compartido. Y un gran abrazo de parte de toda la comunidad de Diálogos. Muchas gracias a toda la comunidad de Diálogo y a ti, Julián, por la invitación. Que estés muy bien, profe. Un fuerte abrazo.